funcionario joven y talentoso, José Calzada es el actual titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Su trabajo se caracteriza por una visión social y cuenta con una amplia trayectoria, ya que desde muy joven se interesó en los temas políticos y sociales del país. Acompáñenme a conocer de cerca la vida del encargado de administrar los recursos federales para el desarrollo rural del país. El político mexicano José Eduardo Calzada Rovirosa nació el 21 de agosto de 1964 en Querétaro. Es licenciado en Administración por la Universidad Nuevo Mundo y cuenta con una maestría en Administración de Empresas por la Universidad de Nuevo México en Estados Unidos. Se desempeñó como consejero para asuntos de pesca y medio ambiente en la Embajada de México en los Estados Unidos. Fue administrador central de Planeación Aduanera en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como de las aduanas de Tijuana, Baja California, y Ciudad Juárez, Chihuahua, en la misma dependencia. Participó como delegado federal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el estado de Querétaro. Fungió como senador de la República durante el periodo de 2006 a 2009. El 1 de octubre de 2009 tomó protesta como gobernador constitucional del estado de Querétaro y el 27 de agosto de 2015 fue nombrado como titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Tenemos que humanizar a la política y la única forma de humanizar a la política es teniendo cercanía y buena atención con la gente. La política, la administración y el servicio público han sido una constante en la vida de José Calzada. Proviene de una familia con una experimentada labor en el gobierno, misma que se convirtió en un referente para su vida profesional. Las personas cercanas lo definen como un hombre de carácter afable, con espíritu visionario y que procura manejar su trabajo con humanismo y servicio. Somos 7 hermanos, 4 primos se sumaron a la familia por cuestiones de su propia familia, entonces pues éramos muchísimos. Mi abuela también, la mamá de mi mamá vivía con nosotros en una temporada. Éramos una familia enorme, de amplia convivencia, de amplia competencia, una familia, la verdad, de cariño. El papá de mi mamá era del estado de Tabasco y la mamá de mi mamá era del estado de Veracruz y mi mamá nació en Puebla. Entonces, bueno, pues prácticamente tenemos una representatividad nacional interesante. Del lado de mi papá, pues mi abuelo queretano y mi abuela también queretana. Entonces, allá sí está muy asentado lo queretano, pero por este lado, pues más bien sangre de costa. Y bueno, fue una familia normal, una familia, yo te podría decir, feliz. Mi padre siempre se dedicó a la política, mi mamá al hogar, pues al cuidado de los hijos, pero siempre en un ámbito competitivo y un ámbito de verdad de mucha cordialidad. Familia de políticos porque también el papá de mi mamá fue senador de la República. Es un caso bien interesante porque él era médico militar, Gustavo Rovirosa Pérez. De hecho, el Hospital Civil del estado de Tabasco lleva el nombre de mi abuelo. Allá la familia Rovirosa es numerosa, es bien querida, es bien reconocida. Entonces, por los dos lados hay políticos. El papá de mi papá fue presidente municipal 2 veces del municipio de Querétaro y después mi papá fue gobernador. Entonces, la vena política viene por todas partes, pero yo de joven, Gustavo, yo nunca le apunté hacia la política. No me gustaba mucho la política. Yo no lo sé, quizá fue por el entorno, quizás es por lo demandante de la propia actividad, quizá porque a veces ves cosas y no necesariamente gustan cuando estás joven. A mí más bien la vena política me vino por ahí de los 18 años, 19 años, probablemente un poco más grande, probablemente como a los 20. Y hicimos algunas actividades sociales. Después mi primer trabajo fue en Sedesol, en la época de Luis Donaldo Colosio, en un puesto muy modesto. Yo era investigador del Consejo Consultivo del Programa Nacional de Solidaridad, es decir, hasta abajo en el sótano, allá estaba. Y mi trabajo era leer libros y hacer resúmenes de libros sobre
sobre pobreza, sobre desarrollo social en aquel entonces, Gustavo. Estamos hablando de 1992. Cuando mi papá sale del gobierno, toda la familia se muda aquí a la Ciudad de México y aquí llevamos a cabo nuestros estudios, mis estudios de carrera. Aquí conocí a Sandra, mi esposa. Aquí nos hicimos novios y luego ya después nos casamos y nos fuimos a estudiar una maestría fuera, pero ¿qué te puedo decir? En el año 80 más o menos. ¿Por qué Administración de Empresas y por qué la Universidad del Nuevo Mundo? Pues a ver, Administración de Empresas me gusta todo lo que tiene que ver con los negocios, aunque nunca me he dedicado a los negocios, me gustaba la cuestión más que de administración de empresas, de organización. Me gusta el tema organizacional y lo aplico hasta hoy en día. Y después la Universidad del Nuevo Mundo, bueno, pues amigos míos estudiaban ahí, en fin, la palomilla se juntó, nos inscribimos ahí y finalmente ahí cursamos. Y después de la del Nuevo Mundo nos fuimos a estudiar la maestría a Nuevo México. Justo me casé, nos casamos mi esposa y yo, nos fuimos a estudiar prácticamente 2 años a los Estados Unidos. Allá nació mi hija Sandrita, y después nos regresamos ya a trabajar. Hay tiempo siendo titular de Zagarpa, que es pesca, alimentación, agricultura, es muy largo, tantas cosas. ¿Hay tiempo para estudiar un doctorado? La verdad es que lo empecé cuando era gobernador de Querétaro. En mis últimos 2 años de la administración, un poquito más. Yo creo que después del 3er año me inscribí para estudiar el doctorado en Economía y Administración en la Universidad Autónoma de Querétaro. Fue presencial 2 años, yo iba los viernes de 7 a 10 de la noche. ¿Siendo gobernador? Y fue para mí una experiencia formidable. Los viernes de 7 a 10 de la noche y los sábados de 8 a 2 de la tarde. Ese era mi horario. Y era muy interesante, bueno, pues porque llegaba el gobernador, ahí un estudiante más, y me sentaba con los chavos de carrera y también de posgrado, a platicar con ellos. Te enteras de la realidad de las cosas y no de la realidad de Palacio, que a veces hay una diferencia enorme. Y fue muy interesante. Ahorita estoy precisamente trabajando en mi tesis todavía. Tiene que ver con infraestructura en vivienda y combate a la pobreza. Ese es el tema general de la tesis. La tesis que yo expongo es que el mejoramiento de vivienda contribuye de manera sustantiva no solamente al combate de la pobreza, sino también al mejoramiento de las condiciones de vida de la persona y particularmente la dignificación de la vida. Ahorita estoy en la revisión final de la tesis. Diario salen más cosas, ya ahí mis, asesores de tesis me dicen, ya Pepe, ya no le metes más cosas, porque diario salen nuevas cosas que quiero yo ir incorporando. Como tiene mucho que ver con indicadores de pobreza, pues yo quiero que sea lo más actualizada posible, pero también tengo que hacer un corte precisamente para poderla presentar bien. En el periodo que estuvo como gobernador de Querétaro, el sector aeronáutico despuntó, al grado que ocupó el primer lugar a nivel nacional con el 48% de la inversión captada. Sus estudios en administración pública han sido de gran ayuda para los trabajos que ha desarrollado. Le han permitido tener contacto directo con la ciudadanía y lograr una mejor gestión. En 1995 se desempeñó como consejero para asuntos de pesca y medio ambiente en la Embajada de México en los Estados Unidos. Ahí comenzó su experiencia en estos temas. Trabajamos de 95 a 97. Justo cuando gana el presidente Zedillo, en 94, entonces nos fuimos a Washington 2 años y para nosotros fue una gran experiencia. De vida, sin duda alguna, con la familia. En aquel entonces todavía no había nacido Diego, mi hijo, estaba Sandrita y José. Como familia fue muy formativo para todos nosotros, pero también políticamente, porque tuve la oportunidad, yo manejaba los temas ambientales y particularmente los pesqueros. Hoy regreso a los temas pesqueros aquí en la Secretaría de Zagarpa. Pero tuve la oportunidad de tratar casi a todos los congresistas y a casi todos los senadores que tenían que ver con los temas pesqueros y de medio ambiente. Y yo estoy convencido que Estados Unidos es un país grande por su organización. Es gente estructurada. No solamente la ciudadanía, también el gobierno es muy estructurado. Cuando platicábamos de las cuestiones que tenían que ver con los temas que manejábamos en la oficina,
los planes eran a 20 y 25 años. Y a veces nosotros estábamos viendo el día a día. Entonces, de verdad, esa época me marcó mucho por su buena organización que tienen. Y yo no digo que para replicar, simplemente digo que para formar, porque para mí fue muy formativo el hecho de ver cómo trabajan. Y posteriormente haber estado en la Embajada de México en Washington, pues yo ya me regresé. Tuve un tiempo que trabajé en la Secretaría de Hacienda y después, años más adelante, tuve la oportunidad de irme a Querétaro como delegado fue al trabajo. Otra etapa trascendental en la vida laboral de José Calzada fue su paso por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como en las aduanas. Fue una etapa también muy formativa, es una posición muy complicada, Gustavo. Muy complicada desde el punto de vista de intercambio comercial, desde el punto de vista flujo de mercancías, pero particularmente social. Yo creo que si en algún lugar del país se ven las inequidades que existen, es en las fronteras. Cuando yo llegué, me acuerdo muy bien que pues, hice ahí amistad y conocí a todo el mundo. Y un día pasó algo muy interesante, que yo lo platico en mi círculo de amigos, hoy lo comparto con ustedes en las cámaras, pero un señor que se dedicaba a la importación de llantas, gente muy humilde, me dijo, oiga, fíjese que quiero que vea algo. Así como te lo platico. Entonces ya me salí con él de la oficina y había un lugarcito que era como un jardín y luego había un asador. Entonces me dijo, yo le pido que se pare aquí. Entonces nos subimos al asador y entonces la vista te quedaba, pues estaba allá El Paso, Texas, y nos subimos los dos ahí. Y me dijo, mire, administrador, aquella es la segunda ciudad más segura de Estados Unidos. Nosotros aquí tenemos muchos problemas. En aquella ciudad hay seguridad social y hay empleo. Y aquí tenemos nosotros problemas. Y entonces al final me dijo, ¿qué nos pasó? Buena interrogante. Ah, claro, a ver, es una reflexión muy profunda y se vive a diario. Y se vive a diario y está en nosotros, los servidores públicos en primera instancia, mejorar esa condición, conocerla para mejorarla y comprometerse. Y evidentemente también para la sociedad contribuir a tener mejores comunidades. Entonces, para mí las fronteras fueron un ejercicio, fueron una lección bien interesante. Y estuve más de 2 años, yo creo que como 3 años. Para José Calzada, la familia es fundamental. La constante presencia de su esposa Sandra Albarrán y sus hijos Sandra, Diego y José en actos públicos demuestran su unión. A mí me encanta que vaya mi familia, me encanta que vaya Sandra, mi esposa. Y yo te diría que para mí es un gran aliciente que mi esposa se involucre en los temas, no solamente de secretarios, sino en los temas de la sociedad. Hemos ido a ver huertos familiares, hemos ido a ver producción de rosa. Ella ha ido aquí al estado de Hidalgo a ver y de Tlaxcala a ver a las productoras de miel. Es un incentivo, me parece que es muy interesante, no solamente como la esposa del secretario, sino como una persona de la sociedad que se interesa por las cuestiones de los demás. En Querétaro me ayudó enormemente. Yo les platico una anécdota que cuando estábamos en campaña, cuando yo inicié el proceso electoral en Querétaro, yo iba 30 puntos abajo. O sea, era una locura pensar que Pepe Calzada iba a ganar 30 puntos abajo. Creo que el PRI valía 16 y el PAN valía 50, algo así. Y entonces yo les decía siempre que yo iba a ganar porque yo tenía un arma secreta. ¿Te acuerdas de la anécdota? Así es. Entonces yo les decía, voy a ganar porque yo tengo un arma secreta independientemente de las propuestas. Entonces la gente decía, ¿cuál será el arma secreta del candidato a gobernador? Y faltando por ahí de 20, 25 días para la elección, les presenté a mi arma secreta, y a Sandra, mi esposa, porque por su carisma personal, por su trabajo, por sus propuestas, por el acompañamiento que le da o que le daba en aquel entonces al candidato y hoy que le da al secretario en las visitas que hacemos. Y algunas son visitas muy sencillas. Y yo creo que es tan importante, Gustavo, la eficiencia como servidor público, como la cercanía. Hay cosas que no está en nosotros resolver. Hay cuestiones que requieren de recursos para resolverlas y a veces no hay la suficiencia presupuestal para atenderla. Pero yo estoy seguro que con un abrazo, con un buen diálogo, con un entendimiento,
bueno, pues a veces la gente se queda más tranquila y eso es algo en lo cual Sandra me ayuda enormemente. Yo tuve el gran privilegio, Gustavo, de siendo gobernador haberle entregado el título a Sandrita, mi hija. Y fue un momento impresionantemente emotivo porque yo creo que son de los momentos sublimes como padre, cuando tu hijo se gradúa, se titula y cuando se casan, por supuesto, y cuando tienen sus hijos. Entonces Sandrita, mi hija, me dio esa ya gran satisfacción. José, mi hijo, está estudiando Derecho. Diego, mi hijo, acaba de estudiar la prepa. José es un joven inquieto, le gustan todas las cuestiones que tienen que ver con política, con negocios, en fin. Ha trabajado en despachos, ha estado como litigante. Diego, mi hijo, nos comenta que quiere ser economista y sí tiene una mente estructurada. Entonces, bueno, pues yo espero que pronto se decida sobre la carrera y en función de lo que ellos quieran, de lo que quieran, absolutamente apoyarlos. La estabilidad y solidez de las finanzas públicas logradas durante su gestión como gobernador son reconocidas incluso internacionalmente. En mayo de 2013, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, mencionó en uno de sus discursos: un hombre en Querétaro habló por un número cada vez mayor de mexicanos. No hay razón para ir al extranjero en busca de una vida mejor. Hay buenas oportunidades aquí. Es un hombre comprometido con su trabajo. Un ejemplo de ello es que bajo su gestión como gobernador logró un crecimiento económico de 6% en el Producto Interno Bruto estatal. En el mismo lapso, se crearon 150,000 fuentes de trabajo formales y, de acuerdo con el Coneval, en el periodo 2010 a 2014, la pobreza en Querétaro disminuyó. El señor presidente me preguntaba sobre el combate a la pobreza porque habíamos sacado una muy buena calificación junto con el estado de Durango, los estados que más habían avanzado en combate a la pobreza. Y mi tesis es mi tesis doctoral, es agua, luz y piso firme para todos, rápido de explicar, rápido de entender y bastante concreto de hacer. Y eso nos ayudó muchísimo para reducir los niveles o los márgenes de pobreza. Pero a ver, Querétaro es un estado que ha sido bueno durante muchos años. No me cuelgo medallas. Yo siempre he dicho que la labor de un gobernante es como una cadena más, como un eslabón más de una gran cadena. Tienes que ser bueno porque el pasado ha sido bueno. Entonces, lo único que yo hice fue contribuir con todo lo que habían hecho anteriores gobernadores de varios partidos políticos. Es un estado que tuvo una época agrícola, después empezó lo agroindustrial en los años 70, por ahí le tocó a mi papá. Cuando llegó Nestlé, cuando llegó Kellogg's, cuando llegaron aquellas empresas que empezaron, pues, digamos, a darle industria a los productos del campo mexicano, campo queretano. Y luego después vino la industria automotriz con otros gobernadores, después la industria aeronáutica, conmigo quizá el crecimiento de la industria aeronáutica y también el inicio de las tecnologías de la información. Hoy Querétaro es de los estados que más crecen en tecnologías de la información, si no mal recuerdo tiene más de 150 empresas, es impresionante lo que tiene. Entonces, pues uno contribuye con su momento. Tuvimos un buen crecimiento económico, tuvimos también un gran desempeño en materia de generación de empleos y yo espero que siga así durante muchos años. José Calzada es un hombre de retos. Lo mismo se involucra en el trabajo que en su vida personal. Hace 12 años corrió su primera carrera de 10 kilómetros. Actualmente ya ha participado en 6 maratones, incluidos el de Nueva York, el de Chicago y el de Querétaro. Sandra, mi esposa, corredora de siempre. Y ella siempre salía en las mañanas a correr y pues yo la verdad es que no. Y entonces un día en 2003, Gustavo, me acuerdo perfectamente bien que Sandra me dijo, oye, te invito a que corramos una carrera en Querétaro, el Regency se llama un club ahí de deporte. Y entonces me inscribió para correr 10 kilómetros. Entonces yo me sentía muy bueno. Y ahí voy, ¿no? Entonces Sandra, pues evidentemente se fue rápido a la punta, llegó rápido y yo casi me muero. O sea, yo llegué muy mal. Hacía muchos años de esto, no estaba tan grande, quizá hubiera corrido mejor. Y entonces fue tal mi frustración de no poder llegar a la meta y sentir que me faltaba el aire, me sentía tan mal, que después regresamos a la casa de ustedes y me metí a la computadora y compré 2 boletos para correr el maratón de Chicago. Estamos hablando de mayo para correr en octubre, si no mal recuerdo, el maratón de Chicago.
Entonces le dije a Sandra, aquí está nuestra inscripción al Maratón de Chicago, vamos a empeñarnos en correrlo bien. Sandra me dijo, oye, pero es otra cosa. Mandamos pedir libros y pues ahí leyendo libros aprendimos más o menos cuáles eran las distancias y la metodología que tienes que seguir. Pero la verdad es que es como todo en la vida. Si quieres hacer algo bien, te tienes que apegar a una metodología que tiene que ver con disciplina, que tiene que ver con orden, que tiene que ver, pues nada más apegarte al manual. Y al final del camino logras tu resultado. Ese año corrimos el maratón, si no mal recuerdo, 4 horas 15, 4 horas 16. Pues que es una locura, que es, a ver, 4 horas corriendo. El 25 de agosto del 2015, todavía siendo gobernador, ¿cómo lo invita el presidente Enrique Peña Nieto a convertirse en titular de Zagarpa? Primero me invitó a platicar a su oficina, platicamos ampliamente. Platicamos de México y estacionamos tantito en Querétaro y entonces me dijo, oye, fíjate que tengo interés en proponerte alguna cosa que platicaremos un poco más adelante. Me dice, esta plática no es para eso, no es concluyente, es una plática para saludarte, ver cómo están tú y Sandra, en fin, siempre muy atento conmigo. Y me dijo, platicaremos después. Yo todavía le dije, oiga, señor presidente, ¿alguna cuestión para irme preparando? No, me dijo. Me dijo, eso lo platicamos más adelante. Entonces yo salí de la oficina y muy contento, sin duda alguna. A la semana siguiente hubo un evento en Palacio Nacional y el señor presidente de la República me invitó a su oficina. Y ahí en su oficina, pues, fue muy generoso con mi persona, fue muy generoso con mi administración y me invitó a incorporarme. Palabras más, palabras menos, pero me invitó a incorporarme a su gabinete como titular de la Zagarpa. Esa es la historia. Hoy el sector de alimentos de México, hoy somos el 12º productor de alimentos del mundo. Y se dice fácil, pero si hay 194 países en el planeta, ser el 12, pues nos coloca en la cancha de la competitividad de manera muy importante. Parte del trabajo del secretario de Zagarpa, sin duda alguna, es la sustantiva, hacer producir más al campo, de apoyar mejor a la gente. Pero también es dar a conocer a nuestra gente una buena noticia que ha generado el pueblo, que no necesariamente ha generado el gobierno. El gobierno es acompañante de los esfuerzos de los ciudadanos, de los esfuerzos de los productores. Entonces, a mí me entusiasma siempre decir, somos el 12º productor de alimentos del mundo y que este año vamos a exportar $30,000 millones. A partir del año pasado, somos superavitarios en exportación de alimentos, es decir, exportamos más de lo que exportamos. Es la primera vez en 21 años que somos superavitarios. Y este año vamos a ser con más, porque estamos creciendo las exportaciones cerca del 9-10% con respecto al año pasado. Entonces, el sector va muy bien. Ahora, lo que tenemos que hacer es dimensionar a dónde queremos ir. Si hoy somos el 12, ¿qué quiere ser? Yo creo que para el 2018 podemos ser el productor número 11. Tendríamos que incrementar el valor de nuestra producción por ahí de los $2,000 millones, aproximadamente, 1.800, $2,000 millones. Y vamos a hacer todo lo posible porque antes de que concluya la administración del presidente Peña, seamos el productor número 11 del mundo. Y si seguimos por esa racha de crecimiento como lo estamos logrando hoy en día, probablemente unos 10 años podríamos ser el productor número 10 del mundo. Tenemos un gran reto. En unos cuantos años más tendremos que producir 70% más de alimentos en el mundo. Se estima que para el año 2050, 70% más de alimentos en el mundo para satisfacer la creciente población y también el incremento de los ingresos de las personas en el mundo, me refiero. Y que tenemos un gran tema en las manos. La verdad es que yo me siento muy entusiasmado de poder contribuir con nuevas dinámicas, con inversiones, viendo proyectos productivos de mucha gente que está esperanzada en el campo mexicano. Hoy veo una generación nueva de mexicanos que cree en México, que cree en el campo, que sabe que es una buena oportunidad para hacer negocios. Queremos que mucha gente regrese a producir al campo mexicano porque además es buen negocio. Y que desde aquí de la Secretaría haremos todo lo que esté en nuestras manos. Quizá no tengamos todos los instrumentos, como nunca nadie los tiene, pero yo creo que si nos ordenamos bien, nos organizamos bien y tenemos esta cercanía con la gente, pues nos va a ir mejor. Hay que creer mucho en México. Este país es más grande que sus problemas.
José Calzada Rovirosa realiza una labor que exige esfuerzo todos los días para conducir las políticas de desarrollo rural que eleven el nivel de vida de las familias que habitan en el campo. Yo le agradezco su atención y lo invito para que nos acompañe en la próxima emisión para conocer en corto a otro destacado mexicano que está moviendo a México.